Buenas tardes. Mi grupo de trabajo está compuesto por Mario Riascos, María Victoria Patiño, Catherine Portilla, José Bejarano, Jonathan Leandro Huetia y quien les habla, Ana María Coral. Nosotros hablaremos acerca de la democracia del siglo XXI. Artesanos, abogados, impresores, folletistas, tenderos y soldados fueron los generadores de la nueva nación en las lejanas costas de América, inventores del futuro que ahora hace parte de nuestro presente. Impulsados por el temor al colapso del gobierno ineficaz, de las estructuras anticuadas e ineficientes del gobierno existente, creando con su revolución un gobierno no de hombres, no de ciudadanos, sino de leyes. Este sistema de gobierno resulta peligroso para nuestro bienestar. Es por ello que es preciso cambiarlo, hacer una verdadera democracia para el siglo XXI. Una nueva estructura capaz de tomar mejores decisiones, aunar esfuerzos para reconstruir América. Nueva y adelantada estructura política, pues las estructuras deben ser más viables, porque las actuales son inadecuadas y no suplen las necesidades de la sociedad. Hay que tomar nuevos riesgos, y para ello es necesario eliminar los estereotipos de la segunda oleada. Es necesario que sea posible una tercera ola, y con los siguientes pasos podríamos reconstruir un gobierno viable. Entre ellos encontramos perder la memoria. No son la mayoría, sino la minoría la que cuenta. En la segunda oleada se hablaba en nombre de una tal mayoría. Actualmente es difícil movilizar a la mayoría. Nixon nos dice representar a una mayoría silenciosa, una mayoría cubierta bajo el manto de aquella mayoría mítica y no real. En lugar de bloques que se alían para formar mayorías, encontramos realmente en las sociedades miles y miles de minorías. La segunda ola trataba de significar un trato más justo para los pobres, quienes se les denominaba mayoría. Los rusos deseaban sofocar la nueva diversidad. En la tercera ola podemos reconocer la diversidad y cambiar así las instituciones que desean encadenar los medios de producción y de esta manera lograr la evolución social y mejor democracia basada en la minoría. Hace falta instituciones políticas apropiadas que proporcionen información que nos permitan encontrar aquella mayoría y que, remontada en pequeñas minorías cambiantes y numerosas que se encuentran en la sociedad. No se puede tolerar que aquellas minorías que se hacen llamar mayoría tomen decisiones que afectan las demás minorías. Se debe fortalecer el papel de las minorías para de esta manera constituir una verdadera mayoría. Se deben hacer los debidos ajustes en las votaciones, pues las votaciones actuales no dicen nada acerca de las opiniones de las gentes, ni cuando una minoría se encuentra amenazada. Es para ello necesario que en vez de buscar votos afirmativos o negativos, se identifiquen las variaciones y se formulen preguntas que conlleven a cumplimiento del deber del gobierno elegido, en las que se demuestren las opiniones de los que serán los gobernados. Diplomados, gobernantes y políticos deben tener la misión de mediar no entre países, sino entre minorías, la minoría de cada país, y de esta manera elevar luchas sociales y políticas a su nivel más inteligente y constructivo con objetivos a largo plazo. Baker, profesor de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Hawái, nos dice que entre el 57% de los miembros del Congreso americano deberían ser elegidos al azar entre los ciudadanos americanos, del mismo modo en el que son obligatoriamente aislados al servicio militar cuando se considera necesario. De esta manera, muchos harían o podrían hacer mejor o igual de peor que aquellos elegidos por el método actual, la votación, y de esta manera sería un proyecto más representativo. Es entonces como podríamos construir un sistema político a fin de acomodarlos a la nueva diversidad, ya que en la primera ola encontramos la premayoría, en la segunda una mayoría. Es entonces pertinente en esta tercera ola hacernos cargos de la minoría, de los grupos conformados dentro de la sociedad. Democracia semidirecta. Para adquirir un cambio en la sociedad es necesario dejar de depender de representantes, gobernantes y comenzar a depender de nosotros mismos.
Encontramos en los representantes y dirigentes un atasco decisional, pues ya no se representan ni a sí mismos, de manera que provocan una parálisis de las instituciones representadas. Ya no pueden establecer acuerdos a nuestro nombre. Es por ello que debemos hacerlo nosotros mismos. Para poder solucionar este problema es necesario que el gobierno aporte información pertinente y la participación de millones de ciudadanos que se informen y reflexionen sobre los problemas nacionales, creando así una clase de democracia directa y la participación pertinente de los ciudadanos en las decisiones políticas para combinar la democracia directa e indirecta, las cuales pueden ayudar a formar nuevas y viables instituciones para el futuro. Distribución de decisiones. En el texto se considera la distribución de decisiones como el puente para romper el atolladero, para arreglar el sistema político de modo que se pueda universalizar, centralizar, abrir el sistema a un mayor poder de las minorías y permitir a la ciudadanía descartarse de una manera más directa con el gobierno sobre la toma de decisiones que nos compete. La distribución de decisiones son los resultados del sistema político, mediante el cual valores son autoritariamente distribuidos dentro de una sociedad, pues según el texto, el concepto de toma de decisiones durante largo tiempo ha estado implícito en algunos de los enfoques más viejos de la historia diplomática y el estudio de las instituciones políticas. La toma de decisiones ha estado asignada en abstracciones metafísicas, de manera individual en la sociedad. Pero en el texto se propone la distribución de decisiones como la iluminación del comportamiento de los tomadores humanos de decisiones, que realmente configuran la política gubernamental de nuestro país. Debe considerarse la distribución de decisiones como un proceso global y complejo que involucra múltiples dimensiones articuladas entre sí, por lo que se requiere un esfuerzo para desarrollar un enfoque sistemático. Por ese motivo se debe plantear un país facilitador de la participación ciudadana organizada para promover la innovación tecnológica, la diversificación productiva bajo enfoque orgánico y con ello la transformación del territorio, en la cual los actores locales, conjuntamente con los gobiernos municipales, conducen sus propios procesos de superación de los temas como la pobreza, la desigualdad, discriminación, etc., integrado de cadenas agroempresariales de valor y la responsabilidad social empresarial, que se convierten en los motores del crecimiento y el desarrollo humano sostenible, con equidad de género en el espacio territorial donde se desenvuelve. A continuación hablaremos de la expansión de las élites. Según Alvin Toffler, el concepto de carga decisional es crucial para cualquier comprensión de la democracia. Todas las sociedades necesitan una cierta cantidad y calidad de decisiones políticas para poder funcionar. Cuando más numerosas, variadas, frecuentes y complejas sean las decisiones requeridas para gobernarlas, más pesada es la carga decisional. La inminente superlucha nos habla de la creación necesaria de instituciones políticas, al igual que instituciones familiares, educativas y empresariales. También nos habla de uno de los acontecimientos políticos más importantes, que fue la aparición de dos campos políticos comprometidos con la civilización, referentes a la segunda ola y a la tercera ola. El primer campo comprometido con la civilización de la segunda ola trata de preservar instituciones tales como la familia nuclear, la educación colectiva, corporaciones, sindicatos y la gran relación que existe entre nación-estado. También luchan contra el poder de las minorías, luchan por preservar el atrasado sistema energético que ya han tenido, se oponen a la descentralización, al regionalismo, a la diversidad y se burlan de las preocupaciones ecológicas. El segundo campo comprometido con la civilización de la tercera ola se refiere a los problemas más urgentes de hoy: la energía, la guerra, la pobreza, la degradación ecológica y la quiebra de las relaciones familiares. Estos son favorables a la democracia del poder compartido, tienen alta prioridad ambiental, menos uniformalización, sistemas energéticos renovados y desconfían de los movimientos de masas del pasado. Si trazamos una línea referente a estos dos campos, podríamos diferenciar clase, partido, edad, etnias sexuales y subculturas. Un destino que crear. Unas generaciones nacen para crear, otras para mantener la civilización.
Hoy en todas las esferas de la vida social nos estamos enfrentando a la necesidad de crear nuevas normas de la tercera ola y millones de personas en distintos países ya están empezando a hacerlo. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente parece ignorar son las positivas diferencias entre presente y pasado. Las élites, por instruidas que sean, no pueden hacer por sí solas una nueva civilización. Se necesitarán de las energías de pueblos enteros para lograrlo. Cuanto antes empecemos a diseñar instituciones políticas alternativas basadas en estos tres principios: poder de las minorías, democracia semidirecta y reparto decisional, más probabilidades tendremos de una transición pacífica. Nadie conoce con detalle qué es lo que nos reserva el futuro, ni qué será lo que mejor funcione en una sociedad de la tercera ola. La responsabilidad del cambio nos incumbe a nosotros. Debemos empezar por nosotros mismos. Como la generación de los revolucionarios puros, nosotros tenemos un destino que crear.